¿Se puede pudrir todo el 18 de julio, 24 horas del cierre de lista? Se puede. Sí, todo Y se puede ser. El señor Pablo Toto Ibáñez para hacer su columna. ¿Cómo ¿Qué tal? andamos? ¿Todo ¿Cómo le bien? va? Muy bien. ¿Usted? Bien. Con pausas. ¿Quién no? ¿Quién sí. no? No sé por dónde empezar, pero voy a empezar por la parte A más ver. cortita. Sí. Todo indicaba que pos resolución del tema Cristina, en 96 horas se iba a encaminar, no por simpatía, no por nada, sino simplemente por dinámica, inercia de una demanda que uno Sí. consideraba que era genérica en el peronismo. Bueno, no ocurrió. Con ¿Son Axel. malas noticias para el peronismo? A 20 días del cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, sí son malas noticias. ¿Esto supone que está todo mal? No. Pero te voy a dar un solo dato que demuestra que si te detenés en la dinámica interna de la convivencia en el peronismo, uno hubiese imaginado que se hubiese resuelto. Sí, parecía. Podemos disertar sobre los motivos, si es justo o no es justo, pero todavía hoy, viernes 12:35 del mediodía, salvo que haya ocurrido algo en los últimos 25 minutos, no se retomó el diálogo entre Axel Kicillof y Máximo Kirchner. Oh. Ok. Están hablando a través de... Está muy Hablando activo a través. Massa, está muy activo Federico Termín, el intendente de Lomas de Zamora. Están también jugando, llevando, trayendo, tener una conversación. Pero... Tengo una pregunta. ¿No cayó bien la declaración de Axel en cuanto al el criterio que deberían tener los candidatos? Viste que habló de quienes miden más. Sí, es muy interesante ese punto. ¿Por qué? Porque casi que todo va a empezar a girar en el sentido político y en el sentido numérico de competitividad y de coincidencia y empatía política sobre si Máximo puede o no ser candidato en la tercera sección electoral. Ahí te juegan dos variables. Una variable es decir, vas con un Kirchner, no está Cristina, hay un jugador, Máximo. Después empieza a jugar el otro elemento, que es decir, ¿es competitivo Máximo o no es competitivo? ¿Es realmente competitivo o va Máximo y puede ser un candidato del peronismo como podrían ser otros candidatos del peronismo para ganar la tercera sección electoral? Y una dimensión un poco más densa es... ¿qué significa que sea candidato Máximo? No solo en esta elección, es decir, por eso lo primero que dije que si no se retomó esa conversación, es una pelea de primos. Axel y Máximo, dentro del ecosistema Cristina. Es decir, también con las fragilidades electorales con las que llega el peronismo a esta elección particular, la hipótesis de llegar con un candidato, sea Máximo o sea cualquiera, que no tenga el involucramiento de todo el sistema del peronismo, es un enorme riesgo. Yo daba el ejemplo que hoy te parás en la tercera sección electoral y parece Berlín de posguerra. Está partido. Unos habitan un lugar, otros habitan otro. Hay como distintos gobiernos en un sentido político, no tenés alineada toda la fuerza. Entonces ponés el candidato de un solo sector y corres el riesgo de que los otros jueguen a menos o no pongan nada y correr el riesgo de incluso perder en la tercera sección electoral. Yo sé que parece muy enroscado, yo sé que parece incluso demasiado dramático, teniendo en cuenta que hace una semana, hace 10 días, hubo una mega movilización del peronismo y parecía que todo se había ordenado. la cuestión Cristina se constituía en una oportunidad para que, che, muchachos, todos bajemos las armas, aprovechemos este envión, sacamos los celulares por medio y vamos para allá. Bueno, eso todavía no ocurrió, ¿sí? Insisto, hay conversaciones, muy probablemente este fin de semana, eso se acelere. ¿Acelere hacia dónde? Se acelera hacia las conversaciones. Yo creo que vamos a un espacio donde el 9 de julio se va a cerrar un frente electoral. En la constitución de los frentes electorales hay cuestiones importantes para resolver. Por ejemplo, si vas a tener o no colectora.
La colectora es importante porque vos en un territorio tenés que resolver y no hay forma de encontrar lista de unidad. Puede ser que una colectora eventualmente te sirva. En cuanto a las alianzas, le reclamaron la reunión del Consejo del PJ a Máximo en la provincia de Buenos Aires para poder habilitar al presidente. Bueno, PJ, sí, ya ¿no? es una delegación por parte del Consejo que el Consejo puede delegar en manos del Congreso esa función. Son cuestiones más instrumentales, pero digo, todo eso sería menor si están charlando. Claro. Si no está charlando, digamos, todo eso adquiere una dimensión un poco crítica, porque sí, bueno, si yo hablo puedo tener diferencias, puedo decir, che, yo quiero esto, vos querés esto, vemos qué hacemos. Por ejemplo, en la Cámpora está muy instalado la idea de que Máximo tiene que ser el candidato a la tercera. Y él salió a hacer un montón de entrevistas. Él ¿no? salió a jugar la pública, salió, digamos, una especie de presentación más formal, para, de alguna manera, yo creo que para decir, no soy el cuco que durante años se dijo que soy. Habrá que ver si ese proceso es exitoso o no, porque es también lidiar con mucho tiempo de lija, ¿viste? Y de proceso de deterioro y de desgaste. Habrá que ver si tenés resultado, pero de todas maneras hoy tenés que mirar, cuando mirás eso, tenés que mirar a los propios. Entonces, ¿qué me contaban en la Cámpora? Que hicieron una encuesta en la tercera, cuando consultás a los que tenés que consultar, que son los peronistas, Máximo, según ellos, de 8 o 10 opciones que dan, el 50% considera que Máximo es el mejor candidato. Con Magario, con Cascallare, con Mayra, con distintas referencias que van mencionando. Y vos tenés, desde ese lugar es razonable. Yo pienso en los que me van a votar. De hecho, estaba mirando ayer un estudio que hizo Lucas Romero de Sinopsis sobre el liderazgo del peronismo. Y el liderazgo del peronismo vos lo tenés que mirar entre los peronistas, no entre los no peronistas. Porque posiblemente los no peronistas prefieran, no, y además prefieran que el líder del peronismo sea el tipo menos competitivo. Por supuesto. Claro. Para elegir, yo quiero del otro lado al peor de ellos para que la mía sea más fácil. Entonces tenés que consultar razonablemente o hacer el recorte entre los peronistas. Es un dato para seguir, todo indica que se va a empezar a destrabar, pero la pregunta mía era, ¿se puede pudrir todo el 18 de julio, 24 horas del cierre de lista? Se puede. Sí, todo Y se puede puede. ser. ¿Y que haya dos listas? Que haya 2 listas, que haya un esquema, que haya colectoras por adentro, lo que sea. Buscarle la forma que sea. Eso debería acotarse cuando cerrás el frente electoral, ¿sí? Donde el predominio va a ser el PJ. Pero es un escenario. Digo, es como una especie de advertencia de que el clima de efervescencia que se dio en torno a la situación judicial de Cristina parecía sentar las bases para un ordenamiento político que hasta ahora, por distintos motivos, y sin querer detenerme demasiado en las responsabilidades, si es que hay una, si hay varias, y qué tipo de costo. Incluso... Yo creo que sí ordenó si a la no gente y no a los dirigentes. Claro. A la gente sí la ordenó y a los dirigentes no. No, la verdad, Incluso- pero los dirigentes podrían por lo menos no cagarla. Claro. Incluso quiero decir que posiblemente Con también eso nos conformamos. se le No puede la haber caguen. se le va a haber puesto exceso de expectativa. Digo, posiblemente se le puso al episodio un exceso de expectativa que eso iba a ordenar algo que estaba... Pero es como dice el Pitu, Muy complicado. pero si todo el mundo salió a la gente lo calle, ordenó. se llenó la plaza, un montón de plazas en todo el país, todo el mundo fue, todo el mundo dijo la central de Cristina, gente que ya estaba descreída volvió a querer salir. ¿Y los dirigentes la cagan? Te agrego algo. Es una complicación. Es impresionante. Le agrego algo a eso. Había en el acto del 18 había un pasillo en donde pasaban al corralito donde estaban los dirigentes. Al costado había gente. Bueno, que habrá llegado el rumor. Sí. Yo porque tuve compañeros que estaban en ese Claro. coso. Y la gente los recontra reputeaba Claro. y decían, únanse, dejen ya la pelota. Las puteadas Claro, que se comieron nadie- todos los que pasaron por ahí no fueron... ¿Y para qué un corralito, digamos? Tampoco tenés que tener custodia, ¿no Y sos... dice, bueno, por algo Sí, pasó. es una movilización Además, rusa. no están O desesperados sea, la por gente sacarse lo que le fotos. reclamaba Pero en bueno, ese acto era la unidad. es un punto para tener mirado desde la variable del peronismo, porque el peronismo se enfrenta a un escenario de complejidad electoral. Y también ahí juegan otros componentes que tienen que ver con cómo se mueven las blancas, o cómo se mueven las negras en este ajedrez. Y si bien hay 2 variables para mirar, si bien todo indica que vamos a una elección hiperpolarizada, el otro día Federico Aurelio me hablaba de que él tenía entre 85 y 90%
del voto concentrado entre Unión por la Patria y Alianza, o el espacio que presente con centralidad La Libertad Avanza, empiezan a jugar otros actores. Ayer estuvo Schiaretti con Manes en La Plata, diciendo, bueno, vamos a salir a jugar, a buscar un caminito por el medio. Hay algo divertido ahí también, que parece que las terceras vías se juntan y son, como me decía uno de ellos, me decía, esto es la alianza del futuro traidor, porque todos van a la tercera fuerza, a la tercera vía, a posicionarse para que alguien los llame del otro lado, digamos. Aparecen unos radicales, algunos esperando que La Libertad Avanza le toquen el timbre y diga, che, vengan a un esquema nuestro. Hay algunos peronistas que están ahí diciendo, si se negocia bien y qué sé yo, y se dan las condiciones, puedo volver a hacer, a cerrar con el armado de Unión por la Patria. Pero está ahí, porque en definitiva, si tenés una cuestión de debilidad, si tenés una cuestión crítica, también cualquiera que te va por afuera, una elección muy reñida, te mata. Hay un peronismo bis y te lleva 3, 4, 5 votos, te puede sacar, digamos, esa variable. Bueno, lo que pasa en Rosario ahora. Lo que pasa en Rosario, por ejemplo, ahora que viene ocurriendo y que viene ocurriendo en otros lugares, y que puede haber ocurrido tranquilamente en la Ciudad de Buenos Aires cuando dos espacios se fueron. Para aclarar a la gente, en Rosario el peronismo tiene 2 listas, claro, y lo que se sospecha que va a perder por 2 o 3 puntos, y justamente los 2 o 3 puntos que saca la otra lista. Sí, como ya había ocurrido en la constituyente, digamos, donde fue Mirabella por afuera, donde fue Lewandowski por afuera y fue Monteverde por el otro con los armados. Y después, también, producto de este mismo esquema, está levantando un nivel de intensidad. Lo que pasa es que está fuera del radar la interna entre Caputo y Carina. Muy Santiago. Muy caliente, sí. Santiago Caputo y Carina. Cambió mucho, ¿sabés cuándo? Con la elección de la Ciudad de Buenos Aires. A ver. La elección de la Ciudad de Buenos Aires termina diciendo, al final, Carina, que parecían que se iba... No es todo mérito de ella, pero en la lógica de Milei, la armadora de La Libertad Avanza es Carina, y vas a la Ciudad de Buenos Aires, un candidato como es Adorni, vinculado y alineado con Carina, ganás la elección, que dice, al final yo era un desastre armando y fui y te gané la elección, contra el PRO y contra el peronismo. Y eso le da cierta cucarda a Carina, que en la variable interna pesa mucho. Y de hecho, en el acto de ayer en La Plata, sacadísimo Milei, una versión de Milei esa que cada tanto arranca y medio que se le diluyen los límites de lo que puede decir y lo que no, hizo referencia a todos menos a Santiago Caputo. Y prácticamente no había referencias de buenas. Mencionó a todos, fue elogioso de todos, los 5 mejores ministros del mundo, habló de Pareja, que era el local, habló de Carina, y eso, y las fuerzas del cielo están medio... Las fuerzas del cielo están un poco más en el suelo que en el cielo, digamos, en esta variable de lo que está ocurriendo. Y empieza... Perdón, las fuerzas del cielo... Es lo de Caputo, digamos. Fuerza del cielo es el Gordo Dan. Y responden a Caputo. Con Romo, que es el caputismo, y que tiene mucho... Lo que sí es cierto, y esto es un dilema para ellos mismos, es una construcción más virtual que la de Carina. Carina cuando empezás a escarbar en los aliados de Carina, te empezás a encontrar que antes de estar en el carinismo tuvieron 25 nacionalidades antes, estuvieron con el Narváez, estuvieron en algún momento con Kirchner, después estuvieron con Macri, después con Jorge Macri, después suelto, después vinieron. Bueno, no pero importa. eso le da experiencia. Son armadores territoriales. Sí, le da, quiero decir que no tenés ninguna luminaria. No, son los restos. Lo que sí tiene es una presencia territorial que la Fuerza del Cielo no tiene. No tiene. Hay que ver quién gana elecciones. A Carina le fue bien en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso digo que también que tenía que ver con el candidato y tenía que ver con que se metió Milei, pero en la variable de la lógica de Milei, si tomás este discurso y si tomás lo que viene ocurriendo, esa posición de mucho equilibrio que se venía dando, donde parecía que Carina era la hermana y Caputo era el gurú, que son roles distintos. El gurú es vos lo necesitás porque es el tipo inteligente, y tu hermana porque es tu hermana. Bueno, parece que la hermana dice, che, no es una boluda. Te gana elecciones, te compite, te arma. Entonces, ese desbalance se empieza a manifestar. Y también se manifiesta no solo por Milei,
sino porque empezó a levantar temperatura y Karina avanza un poco más. Y la interna implica que ellos están disputando poder y además se pelean y además, ¿cómo es? Sí. Hay un dato que es muy que es interesante porque es todo un eufemismo, que es cuando Caputo dice que está enfrentado con los Menem. En realidad Caputo dice que está enfrentado con los Menem para no decir Caputo está enfrentado con Karina, por un razonamiento básico. Karina es la hermana, en ese caso sí es la hermana. Si hubiese una crisis, nadie puede dudar de a quién elegiría Milei si tuviese que elegir entre Caputo y Karina. Por eso las gestualidades de lo que se dicen en los discursos y los protagonismos tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver y eso va levantando temperatura. Y en el gobierno y en la Libertad Avanza te están diciendo, estamos en un momento muy crítico de esa relación. ¿Puede tener un desenlace complicado? No parece. El año pasado, ustedes no sé si lo recordarán, Caputo se fue 12 días a la Angostura. Al country, Cumelén. No, se fue a Cumelén, se fue a la Angostura, no sé si estaba en Cumelén. ¿Pero era para ir a Cumelén? No, se fue porque era una situación muy crítica con Milei y en un momento él llegó a decir, puede pasar cualquier cosa, ellos dos están resolviendo cuál va a seguir siendo mi rol. Es decir, en ese momento ¿Fue una huelga en la Angostura? No, hubo un episodio donde él se tuvo que despegar porque veía que estaba muy crítica. En un momento estaba el interrogante de él mismo de puede ser que mi permanencia en este espacio, ellos decían que terminó ahora. No terminó y él volvió a ser una figura con mucha influencia y con mucho protagonismo. Quiero decir que se abre ese capítulo y se viene el capítulo de las listas y se viene un capítulo mucho más interesante. Eso te iba a preguntar, ¿esta interna interfiere en la interfiere totalmente en las listas? Sí. Totalmente interfiere en las listas. Que no lo haya mencionado y que no haya habido nadie prácticamente de la Fuerza del Cielo en la reunión de ayer de la Libertad Avanza, provincia de Buenos Aires, está indicando que Karina va a agarrar la lapicera y va a armar las listas con pareja, le dará un poco al PRO y demás, pero que no parece que haya voluntad para abrir nada a lo que tiene que ver con el armado de Caputo. Iñaki, Dan, todo eso, están ahí, veremos. Que esos parecían un juego más periodístico de decir, bueno, juguémoslo, si está Karina, no le vamos, si está Cristina candidata, pongámosle un personaje conocido. Claro. Viste, un showman para ir a competir en ese plano. No le pongamos uno del territorio que escarbase un poquito y le encontrás, digamos, algún chanchullo. Le haces un noxis y encontrás algo. Ahora, dijiste esto abre un episodio muy interesante. No, y el episodio posterior, yo creo que en la primera instancia son las listas y el episodio posterior es el próximo gabinete. ¿Sí? El próximo gabinete. El relanzamiento. El próximo gabinete, Karina va a poner al próximo jefe de gabinete. Que no es Franco, ella no está con Franco. Hay un nuevo gabinete, es una renovación. ¿Quién puede ser el hombre de Karina? Post-elecciones. ¿Pareja? Post-asunción de nuevo mando, febrero, si querés, enero, febrero, va a haber un relanzamiento del gobierno. Pero falta una eternidad para lo que me está diciendo. Bueno, sí. Yo te digo... ¿En años argentinos, febrero del año que viene? No, bueno... Digo que con esto te estoy diciendo que Karina va a ascender en el manejo del gobierno, que Franco se está afuera. Que Karina va a ser jefa de gabinete. No va a ser ella jefa de gabinete, digo, va a poner al jefe de gabinete y que va a haber un relanzamiento. Eso está pensado que no va a ocurrir ahora. Y hay una explicación por qué no va a ocurrir ahora. Porque el futuro jefe de gabinete va a asumir un cargo legislativo el 10 de diciembre. ¿Va a ser candidato? El futuro jefe de gabinete que no se está diciendo. Sí. No. Por eso va a ser candidato. Va a asumir un cargo legislativo el 10 de diciembre, va a estar 2, 3, 4, 5, 6 semanas ahí. Adorni. Y se va a dejar su banca para asumir como jefe de gabinete el señor Manuel Adorni. Ay, Dios santo. Bueno. Jefe de gabinete, la puta. Este país se va a la... Ya está es la cara. Se va a la mierda este país. Está bien. Está bien. Está bien. Es lo que no merece. No digas así. No, tranquilo. 54% de votos tampoco hay que creer. Ador. Tranquilo. Este país tuvo ¿Qué jefe más de tenés, gabinetes. Totó? No, me parece que es en la política más
dura viene en esas dos variables. La relación con el PRO de los libertarios está absolutamente subsumida, digamos. Por eso es interesante detenerse en los efectos de la elección de Cava. La elección de Cava ordenó la interna y también ordenó la cuestión con el PRO. Sí, pero hay rebeldía en la territorialidad del PRO. En la dirigencia. No. Lo único que no es que no hay. La hubo, lo que ocurrió el otro día, que fue bastante más simple, le dijeron, tenemos 13 municipios. No, digo en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires está bien, digo. Es otra situación. Yo digo que el acuerdo posterior tiene que ver con eso y no hay margen para que haya ningún tipo de rebeldía. Está Talarico. Subsumido quiere decir cómo va a ser el arreglo entre el PRO y la Libertad Frente Libertad Avanza. Frente a la Libertad Avanza. Y el PRO va a decir, nosotros estamos en la parte de frente. Ahí donde dice frente también está el PRO. No se llama Frente PRO y la Libertad Avanza, ni la Libertad Avanza. Violeta puede haber una listita, una rayita acá amarilla. Y entonces los candidatos ya son parte de... ¿Van a entrar algunos tipos del PRO? Van a entrar tipos del PRO, posiblemente haya 3 diputados del PRO en los primeros 12 o 15 de la lista de la Libertad Avanza. 3 del PRO, que ya son casi libertarios, digamos. Santilli, Ritondo. Ritondo no tiene que reelegir porque entró en el 2023, por lo tanto no tiene necesidad de reelegir. Santilli, si no lo empujan a algo que él dice que no quiere, por lo menos a mí me dicen que no quiere, a ser candidato en la elección del 7 de septiembre como primer senador por la primera sección electoral. Así que tenés esa discusión. Y abajo de todo esto, que nosotros no lo mencionamos, o yo creo que tiene que ver un poco con cómo la dinámica, la agenda nuestra, por lo menos mi agenda, se fuga. El tema de desocupación, lo que está ocurriendo y sobre todo lo que está ocurriendo los datos que vienen apareciendo en los últimos 3 semanas, 4 semanas sobre poder adquisitivo, caída de poder adquisitivo, es terrible. La pregunta que uno se hace es si eso, el nivel de deterioro de las familias, básicamente, llega a ser un indicador electoral o no. Si el deterioro de las condiciones de trabajo llega a ser un indicador electoral o no, o como le suele ocurrir a los gobiernos nacientes en general, y yo cito 2 casos en particular: Néstor Kirchner, que gana la intermedia del 2005, donde hay una revalidación, más allá de que la economía venía para arriba, pero se entendía que había un proceso en marcha. Había un proceso había esperanza, que había que darle tiempo, ¿sí? Y le ocurrió también a Macri en el 2017. Yo creo que están dadas todas las condiciones, entre otras cosas, por la dispersión de la oposición, para que ocurra algo similar en el 2025. Por eso, una figura que yo la suelo decir así, que parece que lo mejor que puede hacer el peronismo en este escenario, sobre todo si mirás que las últimos 20 años perdiste todas las intermedias, desdramatizar la posibilidad de una derrota. Sí va a ocurrir otro dato que para mí va a ser interesante. Fin de julio va a aparecer un informe del PJ Nacional que va a presentar una especie de mirada sobre la economía argentina, con propuestas sobre la economía argentina. Y ahí vas a empezar a encontrar algunos indicios de algo que muchas veces se habla. Posiblemente aparezca un peronismo mucho más amigado con el concepto de que no es bueno el endeudamiento, un peronismo que plantea mucho más involucrado con la idea de la importancia del equilibrio fiscal, de que el déficit, lejos de ser una maravilla, como en algún momento se decía, si Estados Unidos tiene déficit, ¿por qué nosotros no podemos tener déficit? Me parece que va a aparecer una idea con este concepto de que el peronismo todavía no terminó de hacer el luto de la experiencia de una economía absolutamente caotizada, como fue el final del Frente de Todos, empezar a presentar otra cosa, pero además con algo más, y lo vamos a ampliar. Si son nuevas canciones, también tiene que haber nuevos intérpretes, y posiblemente aparezcan nuevos intérpretes a hablar de economía desde el peronismo. Ajá. Para contar. ¿Quién sería? La figura que viene apareciendo, que viene coordinando, es Emiliano Estrada, es diputado nacional, es salteño. Cuando te dicen en el currículum, te dicen que fue ministro de Salta, ministro de Economía de Salta, o de Hacienda, no lo sé, a los 31 años, y que fue el tipo que eliminó
el déficit fiscal en Salta. Digo, para entender, Buen CV. Me gusta. para machear por dónde puede venir la mirada de la economía. No lo vi en ningún lado, ¿El qué? a este señor. Estrada. Es ¿Pero algo- está dando vueltas? No, está trabajando desde el peronismo, Ajá. desde la Secretaría de Hacienda del peronismo, juntó, creo que son 65 economistas de los distintos espacios políticos del peronismo, Moreno, Moreno está ahí Grabois, adentro, sí, claro. las provincias Sí. y demás, trabajando con esto para cuál es el concepto. Después habrá que ver si hay demasiada expectativa sobre ese documento o no, pero que el peronismo salga del shock que fue el tramo final de una economía que terminó muy mal y que fue el argumento y sigue siendo el argumento central del gobierno para decir por qué el peronismo no puede ser competitivo. Si me dejaste una inflación volando, me dejaste una situación caotizada, con cepo, con un montón de cosas, ¿sí? Una descripción lógica de lo que era esa economía. Entonces ver si el peronismo puede empezar aparece con otra idea para decir, che, pongamos un norte. Interpretar pongamos- la demanda era lo que se decía en la reunión. ¿Cómo interpretas la demanda? ¿Qué es lo que quiere la gente? Sí. Evidentemente valoriza mucho el Claramente. orden fiscal, el coso. Entonces el peronismo empieza a ir hacia, Sí, a esa además, conclusión. y además tenés que proponer algo. Es difícil, a veces funciona igual. Es difícil proponer una idea política y una oferta electoral diciendo todo que no, o lo que está mal. Claro. Porque cuando sale un peronista a decir lo que está mal, te dicen, bueno, pero 2023. Ujú. Claro. Gracias, Ibáñez. Nos vemos. Que tenga un buen fin de semana, señor. Igualmente. Bien, se terminó este programa. Así ¿Qué? y de ¿Ya? este modo. Sí, ¿Ya? sí. Hagamos una horita más.